Bienvenidos una vez más a una hora de gozo en el Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestra audiencia que nos sigue en todo el mundo hispano. Bienvenidos a el fin de semana de los 10 mandamientos. Una nueva hora que nos va a deleitar con música, con un panel con 4 personas a las que realmente ustedes van a llegar a apreciar por la información y por lo que nos van a compartir. 3ABN Latino se complace una vez más en presentarles el fin de semana de los 10 mandamientos. Mi nombre es Jorge Jaque y estoy muy contento de estar en Sacramento, California, disfrutando de esta hermosa audiencia que nos acompaña, y ahora voy a invitar a el pastor Milton Peverini, que estará con nosotros también esta noche para que nos acompañe en una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre amante que estás en los cielos y que por medio de tu Espíritu Santo estás también entre nosotros y asimismo con todos aquellos que están escuchando y viendo esta presentación que es para gloria de tu nombre. Oh Señor, aquí estamos reunidos en virtud del amor de Cristo Jesús. El Cristo bendito que vivió en esta tierra en una forma perfecta, ejemplar, y a pesar de ello fue a la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. El Cristo que resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos. El Cristo que habrá de volver muy pronto. En el nombre de Él te rogamos, Señor, que tú te manifiestes en favor de cada uno de los que estamos aquí y que salgamos de este lugar con el corazón lleno de amor a ti y con el deseo de vivir de acuerdo a tu voluntad. Porque te lo pedimos. Te lo agradecemos, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Están conmigo el pastor Milton Peverini, el pastor Gilberto Vega, el pastor Atilio Dupertuis y el pastor Frank González. Pastor Frank González será el moderador de este panel de discusión. Vamos a gozarnos con los comentarios y la información que ellos nos van a dar acerca de los 10 mandamientos. Pastor González, el tiempo es de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos aquí con este programa maravilloso. Por favor, no pierda la sintonía. Este programa le va a interesar a usted, a su vecino y hasta al gato. Además, tenemos aquí a un público maravilloso de Sacramento, que están aquí felices, se ven muy bien. Y yo me siento muy bien porque estoy entre amigos, no solo el público, pero también los panelistas. Pero le confieso que estoy un tintín nervioso, porque los panelistas, estos amigos, también son personas ilustres. Yo, en verdad, me siento aquí arriba como sapo de otro pozo. Pero voy a hacer la función de monaguillo aquí. Me siento muy feliz y quiero presentarles a este público, a estos panelistas, a ustedes que nos ven en sus casas y al público acá. Está inmediatamente a mi derecha un profesor, un hombre que ha estado en la docencia, en el magisterio, por años y años, unos poquitos, porque no quiero hacerlo parecer tan anciano, ¿verdad? Pero Dios lo ha bendecido mucho, él tiene muchos estudiantes, su influencia perdura aún, y él sigue activo. Es el profesor Atilio Dupertuis, quien estuvo por años en el Seminario Teológico de Andrews, entre muchos otros. A su derecha está un amigo también, un pastor, un gran predicador que ocupa uno de los púlpitos más apetecibles de la iglesia adventista en Loma Linda, California, la iglesia hispana de allí.
A su derecha está también, bueno, ya estoy en casa, está quien fuera el director y orador de La Voz de la Esperanza, el pastor y doctor Milton Peverini, y nosotros en La Voz de la Esperanza añadimos García, porque así se conoció, Milton Peverini García. Yo le estoy muy agradecido a él por todo lo que él hizo personalmente conmigo en La Voz de la Esperanza. Y su servidor es Fran González, también de La Voz de la Esperanza. Hay tantas cosas que han caído o caducado a través de los años en este mundo moderno, progresista, científico en que vivimos, y han caído en desuso. Algunos quieren añadir a los 10 mandamientos entre esas cosas. Algunos ya han querido echarlos en el basural de la historia. Pero vamos a ver en esta discusión fascinante, vamos a hacer recorridos interesantes por la biología, la antropología y otras IAs maravillosas, y por supuesto nos vamos a remitir como siempre a la palabra de Dios, pero queremos tocar puntos que van a ser interesantes no solamente para personas maduras en la palabra de Dios y cristianas, pero cualquiera que esté escuchando va a ver el valor eterno y universal de esto que parece tan antiguo, pero que tiene una vigencia tan actual y tan importante, los 10 mandamientos. Yo quiero empezar con algo que va a parecer un poquito liviano, casi una broma, pero no lo es muy en serio. Dicen los científicos de hoy que nosotros y los chimpancés somos muy parecidos. Tanto así, dice que nos parecemos al 99%. Así que si alguien le ha dicho mono alguna vez, no se ofenda tanto. Se ha secuenciado, creo que ese es el verbo, el genoma, se ha cartografiado, por así decir, se ha codificado todo el alambraje ese que hay de la esencia del ser humano, que le llaman el ADN, y se ha hecho el del chimpancé, y se ha hecho el del hombre, y tenemos un parecido al 99%. Pero ese por ciento de diferencia que nos distingue, que nos separa, es muy importante, es muy importante. Aquí los caballeros se parecen casi el 99% a sus esposas, pero gracias a Dios por ese 1%, ¿verdad? Hace la diferencia y es muy importante. El chimpancé no tiene algo que nosotros tenemos algo que no tiene el chimpancé, nunca lo desarrolló, por eso no es hombre. Por eso no es ser humano. Y tiene que ver con el cerebro. De paso, el cerebro se parece mucho. Pero el cerebro nuestro tiene algo. Aquí en la frente, el área de la frente, hay algo que se llama el lóbulo frontal. Casi todos los tenemos, no todos, todos. Y ese lóbulo frontal es lo que permite que el ser humano tenga, vamos a decirlo en varios términos para que se entienda, juicio, criterio, raciocinio, discernimiento moral, concepto de lo moral, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Es interesante, yo quiero ya empezar, y vamos aquí, esto es una conversación, aunque no parezca por ahora. Yo quiero hacerles la pregunta, empezando por ahí por la biología, después vamos a hacer otros recorridos.
¿Qué les parece a ustedes el hecho de que el ser humano, aún los científicos, aún es algo incontrovertible, que el ser humano está hecho en su constitución con la capacidad, yo diría necesidad para vivir, de hacer este tipo de discernimientos, de diferenciaciones, de juicios y de criterios? Los estamos haciendo todo el tiempo, estamos haciendo decisiones, estamos pensando qué hacer y qué no hacer, estamos escogiendo todo el tiempo. ¿Qué nos dice eso del ser humano? No hablen todos de una vez porque... Bueno, yo me aventuro a decir que una posible explicación, y siendo que somos una comunidad de creyentes, basamos la respuesta en la palabra de Dios. Y en Génesis capítulo 2, ustedes conocen el pasaje, habla de la creación del ser humano, del hombre. Y está hablando en una forma general. El hombre, varón y hembra, los creó. Así que no habla de un grupo racial, no habla de una nacionalidad, está hablando de la humanidad. Lo que significa que si pudiéramos hablar de ADN, la ADN de la raza humana proviene ¿de quién? Del Creador, que viene a ser Dios. Y aunque más adelante esa humanidad que fue creada fue esparcida en diferentes países, naciones, y comenzó a asumir costumbres que se llaman cultura, que nos hacen diferentes los unos de los otros, pero en el fondo, muy adentro, todos somos iguales. Y por ahí viene lo que se conoce como el ADN. Entonces, todo ser humano tiene un respeto a un ser superior, a un Dios. Quizá no le llaman Dios, pero le llaman por diferentes nombres o diferentes adjetivos. ¿Recuerdan la frase de los nativos americanos? El gran espíritu. Estaban conectándose con ese ser que, por así decirlo, ¿no?, comenzó a compaginar esa formación, el ADN. Así que yo le estoy llevando a la creación, a lo que Dios con lo que Dios comenzó a trabajar. Me parece bien. Tal vez agregando un poco a lo que dice el pastor, aunque Dios también creó al chimpancé y a los otros animales, solamente el hombre, el ser humano, fue creado a la imagen de Dios. Y lo que distingue al ser humano de los animales, en lo que reside la imagen de Dios, es precisamente en esa capacidad que Dios nos dio de pensar, de razonar, de los valores morales de la cual usted estaba hablando hace un momento. Ajá, me parece bien. Yo creo que está todo dicho y sin embargo me impacta a mí el hecho de que ese Dios alto y sublime, infinito, imposible de aún comprender en la imaginación más exaltada, sin embargo ese Dios se reveló con B corta, se manifestó, se hizo conocer de un modo y otro. Y algunos bien hablan de la revelación externa de Dios. Vale decir, por medio del libro de la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y ese universo está regido por leyes, por principios establecidos por un Dios de orden. Pero asimismo, ese Dios que se manifestó, se reveló en forma externa, lo hizo, como está muy bien dicho, en forma interna. Él, por así decirlo, en la conciencia del ser humano, puso en principio en manera perfecta, inalterable, en Adán y Eva, que fueron criados a la imagen de Dios, la distinción entre lo bueno y lo malo, y les dio la oportunidad de escoger, pero ellos, antes de desobedecer, eran conscientes perfectamente de lo que estaba bien, seguir a Dios. Ahora cayeron en pecado y se fue deteriorando un poco la comprensión del bien y del mal, y sin embargo, nunca, y esto es maravilloso, nunca Dios dejó de manifestarse por medio de su Espíritu Santo
y asegurando en la conciencia, aún en la civilización corrompida de la cual habló el apóstol Pablo al escribirle a los romanos, que vivían rodeados de ídolos, y dice, ellos no tienen excusas para vivir de esa manera porque Dios puso en ellos una comprensión acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Y bueno, a eso se podría agregar la revelación de Dios especial, las Sagradas Escrituras y Cristo Jesús, que es la manifestación suprema de Dios, quien se hizo carne en esta tierra. Pero bien, gracias a ello, Dios se hace real para nosotros. Un poquito, pero pongamos a pensar el hecho de que algo más fundamental, ¿no? El hecho de que ¿para qué la capacidad del hombre de ser moral si no hay un Dios, ¿no? ¿Para qué sirve la constitución física, biológica del hombre, de la capacidad, de la moralidad, de poder hacer decisiones morales, si no hay moral? Si no importa, si no hay un Dios. Así que esto, la existencia meramente del hombre como una entidad moral con la capacidad moral nos sugiere que hay un Dios, ¿no? Además, por supuesto, nos lo dice la Escritura. El ser humano tiene estructura. La vida es estructura. Toda la vida es estructura. El ADN que alguien mencionó, el ácido desoxirribonucleico, no lo vuelvo a decir, por favor. Esa es la esencia vital de la vida. Y ¿saben lo que es? Es una estructura espiral así, que va en torno a un par de 23 cromosomas. Esa es la vida, estructurada. Todo lo que Dios ha hecho tiene una estructura. La vida también necesita una estructura. Nada de lo que nosotros hacemos carece de estructura. ¿Algunos de ustedes, mal que cueste admitirlo, ha jugado fútbol alguna vez? Un poquito. A mí me gusta como buen argentino mirar los partidos. Perdonen que toque el fútbol, pero es para decir que el fútbol tiene reglas, ¿no es así? Usted no puede hacer lo que quiere. Hay reglas. De paso, hay árbitros que están allí para asegurar de que esas reglas se cumplen y que el juego se lleva a cabo de cierta forma consecuente con esas normas. Cuando usted va al trabajo, hay un protocolo para su trabajo. Usted no puede llegar y sentarse en el cubículo cualquiera, si hay cubículos en su lugar. En La Voz de la Esperanza hay distintos cubículos. Las secretarias ocupan un departamento, un cubículo. Cada una está allí entrenada para hacer algo específico, ¿verdad? Y para eso le pagan. Toda la vida conoce estructura. Toda la vida responde a reglas. Y sería muy extraño decir que en la parte espiritual y en la parte moral y en la parte que más importa no hace falta ley, ¿no? Ahora vamos a seguir un poquito más allá con esto de la importancia de la ley de Dios. A nosotros nos dieron una pregunta, ¿la recuerdan? Todos la tuvimos. Creo que decía, ¿se puede obedecer la ley de Dios en una sociedad secularizada? ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta? Si quizás la pregunta no se haya formulado de la mejor forma. Yo supongo que hay alguien quizás aquí mismo que diga, y me parece escuchar a alguien decir, pues claro que sí.
y que importa a la sociedad. Yo puedo vivir en la China, en Hong Kong, puedo vivir en un país inhóspito al Evangelio. Para el creyente va a obedecer a Dios, ¿sí o no? Donde quiera que esté y en cualquier circunstancia, en la cárcel, en la libertad, donde sea. Esta pregunta para el creyente no tiene tanta resonancia, quizás, parece obvia, parece que anda sobrando, ¿no? Pero quizás la pregunta se dirige más al hecho de que hay algo comprobado. En Corintios pasaba, el apóstol se los recrimina allá a ellos, que a veces la sociedad como que nos va cambiando un poquito. Yo estaba escuchando a un caballero que decía, estaba hablando de la diferencia entre la gente del este y la gente del oeste aquí en Estados Unidos, que la gente del este por la nieve, por la dificultad de vivir allá, son un poquito más toscos, un poquito, están un poquito más como molestos a veces. Y que en California, por el clima favorable, la gente es más relajada, no lo mismo da una cosa que la otra. Es decir, la sociedad suele influir un poquito en nosotros. ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta y la relevancia que tenga para el creyente y para el de afuera? Yo voy a comenzar. Ajá. Soy historiador, así que voy a volver un poco a la historia. Ajá. El capítulo 11 de Génesis es un capítulo donde es fundamental, es donde prácticamente hay una separación de la raza humana. Los eruditos nos dicen que el diluvio ocurrió 1600 años después de la creación. Poco tiempo después comienzan a construir la Torre de Babel. Pero Dios en esa ocasión decide ponerle pare a la construcción. Y hay un pasaje interesante, dice el versículo 8 del capítulo 11 de Génesis: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Hay una dispersión. Sin embargo, como ya se dijo anteriormente, ese ser que ahora se encuentra en diferentes continentes, áreas del mundo, sin embargo, viene de la misma fábrica del Creador Dios. Y por eso los que estudian medicina hoy en día puede ser de cualquier país, cualquier nación, pero el cuerpo humano es el mismo, ¿no? Y cualquier médico lo trata igual con la misma medicina, porque en esencia somos iguales. Ahora, algo que agrega el resto de la palabra es que puso en nosotros el deseo de la eternidad. Esa búsqueda, ese vacío, ese querer de comunicarnos con Dios. Por supuesto, ahí viene la respuesta, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Se logra o no se logra? Bueno, antes de llegar a esa pregunta, porque usted ha dicho mucho ahí, quiero analizarlo un poquito, porque es interesante, lo que usted ha tocado es muy interesante, y es el hecho de que, mire, en civilizaciones, en lugares del mundo recónditos, indígenas, en algún lugar donde lo que llamamos civilización es una forma un poco etnocéntrica de ver el asunto, pero la civilización nuestra no ha llegado, lo más importante, la Biblia no ha llegado, ¿ok? Nadie ha predicado, ningún misionero ha sido asignado, ninguna revista ha llegado allí, no han escuchado el programa La Voz de la Esperanza o ningún otro, o 3ABN. Sin embargo, los antropólogos se asombran, y todos hemos comprobado que en esos lugares, todos esos lugares, no se permite matar, o hay leyes en contra de eso, ahí en la tribu. Robar también está prohibido, adulterio está prohibido. No sé si me hago entender, pero donde no ha llegado la ley así en Éxodo 20, donde no ha llegado allí la palabra de Dios, ya hay una comprensión de ella en esa gente.
Y es lo que una de las cosas que usted estaba mencionando, ¿verdad? Sí, pastor. Pensando en el evento que definió la historia, vale decir la presencia de Cristo Jesús como el Hijo del Hombre, se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Llega el Señor Jesucristo, el Imperio Romano había sometido a sangre y fuego, en fin, predominaba la esclavitud. Cristo nace de una familia judía, pero el pueblo judío, pensando en sus dirigentes, se habían apartado de la misión que tenía que cumplir el pueblo judío. Muchos de ellos Jesús los denominó como hipócritas y fariseos. Cristo Jesús, con su presencia, con su ejemplo y con su palabra, a esa sociedad, por así decirlo, alterada, Cristo Jesús vino a poner las cosas en claro, lo que está bien y lo que está mal. Y al grupo de creyentes, seguidores de Él, que tal vez podían sentirse influenciados por el medio ambiente, Él les dijo lo siguiente, y quiero leer este pasaje de la palabra de Dios. Está en San Juan el capítulo 17, este es parte de esa oración sacerdotal del Señor Jesucristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El mundo, aquí se da a entender que viene siendo, bueno, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, todo eso que viene siendo el mal. Y había que hacerle frente a eso por parte de ese grupo escogido, los seguidores de Cristo. Y así como Cristo logró revolucionar la historia y estableció el principio del amar al enemigo, perdonar a aquel que te ofende, así también los seguidores inmediatos, los apóstoles. Y nosotros en este tiempo tenemos la misma tarea. Me alegro que la conversación ha tomado este giro porque es el que yo quería darle y tenemos unos 15 minutos. Y vamos a hablar ahora esencialmente en el resto del tiempo acerca de la ley y Cristo, porque esto es muy, muy importante. Atado a lo que dije anteriormente, si es verdad que el ser humano tiene el armazón biológico para pensar en lo moral y para tener un cierto discernimiento, saber lo que es bueno y lo que es malo, también tenemos que admitir, amigos, colegas, que el ser humano nace al mundo con un defecto de fábrica. Un defecto de fábrica que le causa problema y que es un impedimento cuando quiere el hombre, aun cuando quiere guardar la ley de Dios. Y está expresado por el apóstol Pablo en muchos lugares, pero vamos a ver en Romanos 7 este defecto, este problema, esta dificultad. Dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. El problema ahora de este individuo, por lo menos aquí, Pablo representando a la humanidad confrontada con la ley de Dios, entendiendo que la ley es santa, justa y buena, pero reconociendo que hay algo en él, Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, ahí está, hallo esta ley, otra ley, otro problema, algo que está en el hombre, que el mal está ¿dónde? En mí. Y después dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La venida de Cristo a este mundo tuvo algo que ver, profesor, con resolver esta problemática y crear para el hombre dos cosas, los elementos, la salvación, la justicia necesaria para la salvación y la reparación
de este defecto, o crear una nueva condición que permita que el hombre actúe de otra forma. Hablemos de esto un poquito. Una cosa que me llamó la atención mientras usted leía estas palabras del apóstol Pablo es que él escribió eso siendo ya un seguidor del Señor Jesús. Exacto. Era su experiencia. Ahora, yo entendería que él no está diciendo eso de tenía ganas de matar a alguien o alguna... Está un alma tan sensible, como nos dijo alguien, cuando entra un rayito de luz por una rendijita de la puerta, se ven partículas de polvo que no se verían si no entra la luz. Exacto. Y la luz entró de tal manera en su alma que tal vez cosas que nosotros no le daríamos mucha importancia eran un problema para él. Se sentía tan lejos del ideal que Dios tenía todavía. Y por eso la salvación es para él y para nosotros por gracia. Nunca vamos a lograr la perfección total. El Señor Jesús vino, por supuesto, contestando directamente a la pregunta, pagó el precio, una cosa que yo todavía no alcanzo a entender muy bien, cómo a Dios se le ocurrió hacer eso. Solamente un Dios de amor puede hacer eso. Cargó con nuestros pecados, pagó nuestra deuda, y además la persona que acepta a Cristo es una nueva criatura. Exacto. Con nuevos ideales, renovados. Exacto. No nueva del todo, como la luna, ¿verdad? No es nueva luna, una luna renovada, pero con una nueva naturaleza, con nuevos ideales y que con la ayuda de Cristo puede vivir ahora en armonía con los planes de Dios. Es extraordinario. Yo quisiera leer un poquito más en el 8, porque aquí está lo bueno. Lo que hizo el Señor, entre otras cosas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, problema nuestro, el problema no es de la ley, el problema es ¿de quién? De nosotros. Dios enviando a su Hijo. Si nosotros pudiéramos salvarnos por guardar la ley, profesor, meramente, Cristo no hubiera hecho falta. Pero Cristo vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Jesús tomó nuestra humanidad colectiva, sobre su naturaleza no pecaminosa, tomó nuestra naturaleza pecaminosa, dice una cita del Espíritu de Profecía, y en esa condición logró una victoria, la obediencia perfecta a la ley de Dios, ¿no? El único que obedeció a la ley de Dios de manera perfecta. Y esa obediencia perfecta de Cristo es nuestra justicia. Por eso dice aquí en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay alguien que ha explicado esto de una forma muy sencilla, hablando de las tres realidades del pecado que Cristo vino a vencer, ¿no? Y todas empiezan con P. Una es la penalidad. Todos transgredimos la ley de Dios, ¿sí o no? Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están, no dice estarán, están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición de todo ser humano. Pero por la gracia de Cristo, ahora toda esa penalidad que estaba sobre nosotros condenándonos, Cristo cargó con eso en la cruz del Calvario y limpió nuestro registro. ¿Amén? Y ahora la justicia de Cristo, su vida perfecta, su obediencia perfecta, nos es imputada. Es una palabrita que significa que es puesta en nuestra cuenta, ¿no? El Señor nos mira a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho la obediencia de Cristo, porque la obediencia de Cristo está puesta en nuestra cuenta bancaria, por así decir. Eso es mejor que sacarse la lotería. Eso es extraordinario. Pero hay otro problema. Cuando aquí habla el apóstol en Romanos 6 y 7 y 8, muchas veces
amigos y profesores y pastores, del pecado, cuando leímos el pecado está en mí. No solamente está el problema de los pecados, pero también el pecado que en un lugar le llama ley, es decir, este defecto que no se quita, porque en verdad el ser humano sigue con su naturaleza, ¿verdad? Seguimos siendo lo que somos. Somos hombres, tenemos esta debilidad. Pero ahora sucede algo, tenemos una oportunidad de que ese Cristo que ya nos ha quitado la condenación, que ya nos ha dado la salvación en el sentido penal, en el sentido de la justicia, ahora también puede hacer algo en nosotros, en este cuerpo defectuoso. ¿Qué es lo que hace? Yo quiero que me hablen de eso. Bueno, en lo personal, yo quiero decir que me gusta que el capítulo 7 de Romanos diga de la lucha de este hombre de Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos podemos identificar con él, ¿no? Exacto. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esas luchas? Nos hemos propuesto algo y descubrimos al otro día que no podemos hacerlo. De hecho, se ha dicho que el libro de Génesis es el libro más leído de toda la Biblia. ¿Por qué? Todo el mundo se propone hacer el año bíblico en enero, y enero 25 ya llegó hasta Génesis. Algunos llegan en ahí el Éxodo, a Crónicas, terminan en el Éxodo. Números. Ahora, este mismo hombre que era fariseo de fariseos, hombre entregado a la observancia de la ley minuciosamente, él dice, ¿sabes qué? Yo tengo problemas. Y él descubre que el problema está en él, no en la ley. Pero él también nos da una respuesta, en parte. Y allí en Gálatas capítulo 3, él nos dice que la ley tenía un propósito, el propósito del espejo, ¿no? Y es uno verse, conocerse, reconocer que es pecador. Pero la ley ahí termina su función. No lo puede hacer santo. Pero entonces él, como dice en Romanos 7, cuando se reconoce que es miserable, él dice, pero gracias a Dios que Cristo Jesús viene a mi rescate. Y en esa ocasión, ¿Cómo sucede eso? O sea, ¿cómo es? Porque lo primero es la penalidad, lo segundo es el poder del pecado. Ahí está la penalidad del pecado, ahora estamos hablando del poder del pecado. El pecado se enseñorea sobre el ser humano, es decir, actúa como un amo, como un capataz, lo hace hacer lo que no quiere. Pero ¿cómo puede el cristiano, porque tiene que haber solución sobre eso, cómo es que el cristiano puede andar no en la carne sino en el espíritu? ¿Cómo es que el cristiano, no pretendiendo que va a guardar la ley de Dios perfectamente como la guardó Jesús, porque la justicia de Jesús es la perfecta, es la que nos salva, pero no queremos andar en derrota, ¿verdad? Queremos andar en victoria, ¿sí o no? amén. ¿Cómo es que el Señor nos da esa victoria en Cristo? ¿Cómo es que podemos experimentar la victoria sobre el poder de ese Señor, de ese amo que nos esclaviza? Antes de que hable Háblenme. Pastor Peverini, pues yo presento la respuesta que dio el mismo San Pablo. Okay. Él dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, no el hombre que no podía con la ley, que era el derrotado, el vencido, el frustrado, pero dice, ahora vive en mí, ¿quién? Cristo Jesús. Esto es importante. Perdón, ¿podría esa misma expresión? Sí, por favor. Y me gusta que me que parece están que leyendo estamos la en el corazón Sí. del tema, ¿no? Al escribir a los corintios, nada Ajá. menos que a los corintios que vivían en una ciudad tan corrupta. Terrible. Capítulo 1, versos 30 y 31. Mas por él, hablando de Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está Cristo, el que se gloríese en el Señor. Con Cristo se comienza librándonos de la penalidad del pecado, nos quedamos perdonados. Con Cristo y solo por Cristo y su Espíritu se puede disfrutar de la santidad que Él ofrece, no que viene de nosotros, y con Cristo está asegurada la redención,
ir con Él cuando Él venga en gloria. O sea, esa es la otra P, de la presencia. Un día el Señor nos va a liberar de la presencia de del la pecado. presencia del pecado. Léanos algo usted. No, yo quería decir algo que me parecería fundamental acá. Nosotros normalmente decimos el capítulo 8, el versículo 1, dice tan lindo. El apóstol Pablo no puso capítulo 8, 1, es la continuación del 7. Exacto. Y creo que eso es práctico porque la naturaleza nuestra con la cual nacemos nos va a acompañar hasta el final. Exacto. El Señor nos da poder para vencer, para vivir victoriosamente, pero nunca nos vamos a librar de ese cuerpo muerto, jamás. Y digo eso porque todos nosotros vamos a tener esas luchas mientras estemos de este lado del río. Y sin embargo el apóstol está diciendo, esta luz, quiero hacer el bien, no me sale, dice, pero a pesar de eso, no hay condenación si estamos en Cristo Jesús. Amén. Ninguna, Amén. si es que estamos en Cristo Jesús. Y te ves ampliando un poquito en el hecho de obedecer a Dios en un mundo, ¿verdad?, que no respeta las cosas de Dios, un mundo secular. Nuestra relación, la cultura afecta donde estamos nosotros. Y sin embargo, ¿cómo puedo yo hacer que no me afecte a mí en mi vida? Es mi relación con el Señor Jesús. Amén, amén. La manera en que yo... No podemos salir del mundo, el Teo leímos. Se nos Como acabó aquel- el tiempo, profesor. Amén. Yo quiero terminar con un pensamiento que yo creo que es muy importante. Muchos nos equivocamos con esto. La santificación no es un taller donde Dios nos pide que nos hagamos mecánicos espirituales y nos cambiemos nosotros y nos transformemos. Dios no quiere un tú mejorado, un Fran González mejorado, más refinado, más culto, más educado. Eso podría ayudar en muchas maneras, pero no en torno a la salvación y no en torno al problema crítico de vencer el poder del pecado. Lo que necesitamos hacer con nuestro yo no es mejorarlo. Lo que necesitamos hacer con nuestro yo es dárselo al Señor. Para que no viva yo más ya yo, más viva Cristo en mí.